puerta argentina, la puerta de tu corazón. Aunque el mundo nos mire codiciando lo mejor, muchos se fueron creyendo que se iban a prosperar y otros volvieron diciendo que ya no aguantaban más. Argentina, toda la vida, argentino en mi corazón. Argentina, toda la vida, argentino hasta morir. Políticos nos mintieron y la quisieron fundir. Gracias a Dios no pudieron, porque es rica sin fin. Seamos patriotas y unidos, porque no hay nada mejor que todo el pueblo unido, mucho trabajo y amor. Argentina, toda la vida, argentino en mi corazón. Argentina, toda la vida, argentino hasta morir. Argentina, toda la vida, Muy buenas noches para usted, señor, usted, señora, que nos sigue fielmente en esto que hemos llamado Economía en Vivo. Hoy jueves, como todos los jueves, hoy 14 de julio de este 22, ya mitad de julio, ¿quién diría? Y acompañado con alguien que fue el fundador de este programa Economía en Vivo, el doctor Fernando Manrique. Un gusto de tenerlo nuevamente con nosotros luego de tantos años. Y como 18, no es poca cosa. Es decir, Ya estamos 21 años en el aire. digo que las casualidades no existen y que más bien hay causalidades. Dijo Diego recién 14 de julio. Un día como hoy, hace varios años, fue la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. Hoy vamos a tomar la Bastilla. Y no la pastilla, como dijo el turco, sino la Bastilla. La Bastilla. Bueno, así que gratamente aquí acompañado por el doctor Manrique y bueno, esperemos que de aquí en más continúe acompañándonos por el bien de la economía sanjuanina, nacional y del resto del mundo. Seguramente usted se preguntará respecto del programa anterior. Hemos tenido muchos llamados, muchas comunicaciones, muchas consultas, fundamentalmente por lo que mencionamos en el programa anterior, de que si bien en economía el empleo ha aumentado, hemos tenido en este tiempo más de 1 millón de empleos, lo lamentable es que en promedio 500.000 se han registrado en blanco y otros 500.000 en negro, es decir, en esa economía marginal y que no tienen ni jubilación, ni seguro de vida, ni ART, ni obra social. Eso es lo lamentable. Y lo otro también llamativo es que nuestra deuda total del país de Argentina supera los 300.000 millones de dólares. ¿Y sabe qué? La coincidencia, que también lo mencionábamos en el programa anterior, de argentinos en el exterior hay más de 300.000 millones de dólares en bienes, inmuebles, yates, empresas y divisas afuera. Realmente criticable. Vemos estas cosas y decimos, no llores por mí, Argentina. Vemos lo que está pasando con el peso argentino en zonas de frontera, donde un peso boliviano ha mantenido a lo largo del tiempo la paridad respecto del dólar. Un peso argentino que en Bolivia no lo quieren, que ha fallecido un compatriota nuestro porque no tenía pesos bolivianos para pagar. Es lamentable realmente. Que hayamos llegado a este estado de cosas es muy triste.
Y también en el bloque empresario estuvimos con el doctor Facundo Cereceda, un especialista en el tema que nos adentró en lo que se llaman las normas B, tendiente a una economía sustentable, amigable con el medio ambiente. Hemos quedado gratamente impresionados y el cierre también emotivo, festejando el 9 de julio, de nuestra independencia, que debiéramos festejarlo todos los días, con este mensaje. ¿Se lo perdió? Ahí lo tiene. Caramba, señoritas, para la fiesta, ¿no es así? Sí, vamos acá. Digan que van de parte de Frenchy Beruti. ¡Hey, men! Este tema del año de las carapelas. Copate un poco, poné rock and roll. No te puedo creer. ¿Sos el de la foto? ¿Qué se puso esta la que está acá? Están desnudas. Está como de camisón. Discúlpame. ¿El baño? Pasás por el redón, pasás la rea, te encontrás con las buenas. ¿Las presentaron? Dolores, Remedios. Hola. Remedios, Dolores. ¿Qué tal? Uno un poquito más cerca, ¿no hay? Podés ir por Castelli, pero te debía mucho. ¿Cornelio, esa no es su mujer? Lo veo un poco cerca, ¿no? Están charlando, Paso. Están charlando. Observame, cabrón. ¿Qué pasa? Mi mujer viene. Después te explico. Te voy a hacer un monumento, ¿eh? Buenas noches. ¿Copias? Subime el caballo blanco que está al lado del Torino Mostaza. Y eso fue lo que pasó del programa anterior y lo que se viene en este programa realmente fructífero. En el bloque de actualidad vamos a estar desarrollando con el doctor Manrique el análisis, los comentarios de este plan que ha anunciado en esta semana la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis. En las fechas importantes, realmente varias para destacar, como la reforma jubilatoria ya en el 94, varios premios Nobel de Economía, nació un grande del humor y también de la economía, Quino, el padre de Mafalda, apareció, ¿sabe qué? Y fíjese la coincidencia, doctor Manrique, un 20 de julio, el Día del Amigo, apareció el Sonda, pero por supuesto un siglo y medio anterior, el 20 de julio de 1839, por un tal Domingo Faustino Sarmiento. Grande, maestro. Vamos a tener contacto del exterior con nuestro corresponsal allá en Brasil, Antonio Márquez. Nos avisan que ya está en nuestros estudios el ingeniero Tello, quien en el bloque empresario se va a referir a un tema bastante interesante para San Juan, bastante actual, como es el túnel a Sonda, de Rivadavia a Sonda, 1 kilómetro 100 aproximadamente. Ya nos va a estar explicando el ingeniero Roberto Tello. Y por supuesto en el bloque económico un comentario sobre el observatorio económico que está llevando adelante el Consejo de Ciencias Económicas de San Juan. Y de cierre, qué mejor para el Día del Amigo saludar a los amigos. Tomen aperitivo y continúen con nosotros. Economía y finanzas, un suplemento sobre la economía tanto de San Juan, de nuestro país, Latinoamérica y del mundo entero, a cargo de quienes integramos Economía en Vivo, más invitados de lujo, tanto del país como del exterior. Imperdible, sale todos los últimos jueves de cada mes con la reventa. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. Como le habíamos anticipado en nuestro bloque de actualidad, por supuesto vamos a comentar
estas medidas que pretenden ser un plan económico de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y realmente se ha volcado a lo clásico, a lo tradicional, a reducir el déficit, a contener el déficit en lo posible, llegar a un déficit cero. Se va a tratar de coordinar con el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, pedir algún waiver, algún perdón, porque no se llega a cumplir con lo que se había pactado. Está bien, han cambiado las condiciones, tenemos la guerra, tenemos pandemia y demás, y bueno, hay que tener en cuenta, y eso ya se comunicó con la directora del Fondo Monetario Internacional, nuestra ministra, y están analizando ese tema. La salida de Martín Guzmán, un hombre, esto es una opinión muy personal, que vino precedido de muchísimos laureles, brazo derecho de Stiglitz, Premio Nobel de Economía, nos pone realmente en las antípodas de un tema que vamos a desarrollar, que es el tema de la planificación. Las medidas anunciadas por Batakis me hace acordar una vieja expresión que dice: el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Es decir, nos siguen diciendo lo mismo, pero mucho de teoría y poco de práctica. Es decir, vamos a bajar el gasto. ¿Cómo lo vamos a bajar? ¿Cuáles son las bases en las que nos apoyamos nosotros para bajar el gasto? Que en definitiva ese gasto de ese Estado elefante es la madre de la batalla. Ese gasto público, ¿cómo lo financiamos? Hay tres formas, no hay una cuarta forma. La primera forma es a través de los impuestos. No damos abasto con los impuestos. Hablan de poner nuevos impuestos. Más impuestos, sí. Endeudamiento. Nadie nos da ni la hora. Y finalmente, el tercero y la última alternativa que nos queda, que es continuar alimentando la maquinita de la inflación, imprimiendo papelito que equivale a decir apagar el fuego con más nafta. Es decir, esto son las consecuencias del famoso plan platita de Goyán. Ustedes lo han escuchado, esto que lo decía el candidato de la provincia de Buenos Aires, el plan platita, le pongamos más platita. ¿Y cómo hay? Es decir, el colchón no tenía nada, entonces pintemos papelito. La secuela de eso, el trascartón de eso, es un golpe inflacionario que viene como consecuencia de la mayor emisión monetaria. Es decir, no agrandamos la torta sigue siendo la misma y, consecuentemente, cada una de las porciones es cada vez más cara y cada vez más chica, por supuesto. Si analizamos sintéticamente el plan de la nueva ministra, por un lado pretende modificar la ley de administración financiera para que todos los organismos recaudadores realicen a través de un sistema de cuenta única, es decir, controlado a través del Ministerio de Economía. Eso por un lado. Se promete congelar el ingreso de personal, que tanto se ha abusado, y más en estos últimos años, a través del ANSES, AFIP, PAMI y demás. Que está bien, pero se debiera haber realizado muchos antes, ¿no? ¿Para qué tanto personal? Usted, señor, en casa necesita una empleada. Bueno, realmente se maneja con sus recursos. Si no se puede, no se toma. En una empresa, en un kiosco ocurre lo mismo. Otro tip. Se va a migrar al Ministerio de Economía el organismo de evaluaciones inmobiliarias. Aquí la ministra está haciendo la práctica que implementó en Provincia de Buenos Aires, donde reevaluaron todos los campos y por lo tanto los impuestos mucho más altos. Piensa hacerlo en el resto de las provincias. Como su origen es fiscalista, también se viene con más
impuestos bajo el brazo. Lo que decía el doctor Manrique, hay una asfixia impositiva. ¿Sabe qué? Se viene con el impuesto a la herencia, otro impuesto más. Y si suben las valuaciones inmobiliarias, es como subir los impuestos. Pero en orden a esto, quiero recordar una frase que los que pinten más de una cana no se van a olvidar del ingeniero Álvaro Alzogaray. Achicar el Estado es agrandar la nación. Esta frase tendría que marcar el rumbo de los próximos gobiernos. Es decir, un Estado elefante. ¿Cuántos ministerios tenemos hoy? 21 o 22 ministerios. Es decir, no voy a desconocer la importancia de algunos, pero tampoco hay un límite, lo dijo el doctor Salinas recién. Si yo no puedo pagar a empleada doméstica porque no me dan los recursos, tendré que ingeniármela yo para seguir haciéndolo. Es decir, pongámonos límites también en esto. Hay discrecionalidad, es decir, es incumplimiento de los deberes de funcionario, gastar más allá de lo que puedo, contra emisión monetaria, que estoy perjudicando a todo el cuerpo social. Ojo, cuando estoy emitiendo dinero sin respaldo, estoy perjudicando a todo el cuerpo social. Otro de los tips de este plan de la ministra de Economía Bataki es que pretende, en cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional, segmentar las tarifas, es decir, seguir subsidiando, lo cual parece lógico, a las clases más bajas y aplicar probablemente la tarifa real a las clases más altas, y lo cual es lógico, económico, tradición, clásico, que se cobre lo que corresponde, lo que surge de los costos de la luz, del gas, del combustible, de todos los servicios, del agua y demás. Y también otro tip que pretende es que la tasa de interés sea la real, no como ahora que está superada por la inflación. Para llegar a eso, indudablemente, se pretende llegar a un déficit cero, no recurrir permanentemente los préstamos del Banco Central que autoriza al Tesoro a emitir. Así vamos a seguir con déficit. Lo bueno es que pretende un déficit cero. Yo quisiera rescatar una frase de Abraham Lincoln, muy válida hoy. Se puede engañar a todos algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo. Lo que no se puede es engañar a todos todo el tiempo. Sin prisa pero sin pausa, en Argentina está llegando la hora de la verdad. Que pongamos blanco sobre negro, que digamos las cosas como son. Como decía un tema, ya es tiempo que llamemos las cosas por su nombre y empecemos a crecer. Sigo con fe, sigo teniendo esperanza, pero por favor, hagamos lo que tenemos que hacer. Tengamos memoria, que nos digan qué es lo que van a hacer, que nos cuenten qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer, y que los que tengan que controlar, que controlen. Más claro, ponerle agua. Seguimos con el programa. Seguimos poniendo la tecnología al servicio de la seguridad de todos los sanjuaninos. Gracias al Laboratorio de Analítica de Video, cualquier objeto, persona o vehículo extraviado puede ser rastreado y localizado de forma inmediata. El sistema analiza horas de videos en minutos, permitiendo localizar personas, vehículos y otros artículos de interés al instante, buscando objetos con atributos similares. El sistema de cerrojo virtual detecta objetos, personas o vehículos extraviados las 24 horas, los 365 días del año. Esta red de vigilancia permite seguir simultáneamente un objetivo específico, garantizándoles a las fuerzas de seguridad una mejor respuesta ante una emergencia. Seguimos apostando a la seguridad de cada sanjuanino y sanjuanina. SISEP, Secretaría de Seguridad y Orden Público. Gobierno de San Juan. Economía y finanzas, un suplemento sobre la economía tanto de San Juan, de nuestro país, Latinoamérica y del mundo entero, a cargo de quienes integramos Economía en Vivo, más invitados de lujo, tanto del país como del exterior. Imperdible, sale
todos los últimos jueves de cada mes con la reventa. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Y continuando con nuestro programa Economía en Vivo del jueves 14 de julio, vamos con el bloque de fechas importantes. Otra fecha importante, también ya unos días más adelante, un 15 de julio, pero de 1994, en la presidencia del doctor Menem, se presenta la reforma jubilatoria en Argentina y aparecen por primera vez las famosas AFJP, es decir, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, que por ejemplo en Chile se llaman AFP, administradoras de fondos de pensiones, y que tanto dieron que hablar en ese momento y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Y se han disuelto a los 14 años, precisamente ya hace 4 años, en el 2008. Sin embargo, tan criticado, tanto que han dado de hablar y se han disuelto. Y sin embargo, en Chile siguen siendo realmente un fondo de pensión, un seguro. Exacto. Para los potenciales jubilados. Pero bueno, algo similar como tenemos las cajas previsionales de los profesionales. Los Exacto. Ingenieros, los contadores, los abogados, tenemos nuestras cajas. Que las administramos nosotros, las estamos controlando. Bueno, y dan buenos resultados porque todavía están vigentes estas cajas. Exacto. Pero bueno, ha visto cómo es Argentina con sus ciclos. Eso es parte de los ciclos económicos también, que tenemos ciclos de alza, ciclos de baja, 10 años, 20 años. Exactamente. Más o menos. Bien, siguiendo con las fechas importantes, debemos destacar que un 17 de julio, pero del año 1932, nace Quino, el famoso Quino. Más conocido como Quino, pero realmente su nombre era Joaquín Salvador Lavado. De ahí Quino, de Joaquino. Joaquín Salvador Lavado, que nació allá en una provincia vecina, precisamente en Mendoza. ¿Quién no conoce la famosa Mafalda? ¿Quién no ha visto una de sus revistas en la infancia y hasta ahora? ¿Quién no se ha divertido con él? Realmente Quino es el padre de Mafalda, y Mafalda estuvo en el tapete desde 1964 hasta 1973. Ya no salió más, desde 1973, 9 años. Y sin embargo, hasta el día de hoy vemos historietas, comentarios y demás. Acompáñenos con lo que le hemos preparado. Es el padre de uno de los personajes más queridos para los argentinos y quizás el más representativo. Estamos hablando de Mafalda. Pese al tiempo transcurrido desde su aparición en el año 1964 y desde que dejó de publicarse en el año 1973, mantiene su actualidad y su frescura. Y un 17 de julio del año 1918 nace Nelson Mandela. Y tantas cosas que ha hecho Nelson Mandela, además de recibir el Premio Nobel de la Paz en 1993. Hoy está, en estos días, está cumpliendo ya 94 años. Y a pesar de todas las atrocidades que sufrió por el apartheid, por el gobierno sudafricano, porque realmente quienes hemos podido conocer Sudáfrica, todavía sigue el apartheid. Por supuesto, la raza negra es mayoría, le tienen mucho recelo. Uno puede caminar libremente, pero sin embargo ve los bolsones de pobreza. Bueno, hay tanto. Queda mucho, Exacto, mucho por avanzar. Acompáñenos con lo que le hemos preparado. Para no perderse esta escultura bellísima. Qué obra tan ingeniosa, qué maravilla. Escultura en honor a Nelson Mandela. Consiste en 50 placas de acero con 10 metros de altura cada una, cortadas con láser e insertadas en el paisaje, representando el 50 aniversario de la captura y puesta en prisión de Nelson Mandela, el 6 de agosto de 1962. Está en el terreno donde quedaba la prisión, sobre el área donde estuvo su celda por 27 años.
En un punto específico de observación, la perspectiva de las columnas es sorprendente. El escultor es Marco Cianfanelli, quien nació en Johannesburgo en 1970 y se graduó con la distinción en Bellas Artes en la Universidad de Witwatersrand en 1992. Mientras vamos viendo las imágenes, usted va viendo a medida que avanzan las imágenes cómo la perspectiva se va mirando y se va vislumbrando el rostro de Nelson Mandela. Por eso es que dice que depende la perspectiva donde uno se coloque en un punto específico de observación, las columnas son sorprendentes, muestran su rostro de costado, de perfil. Bien, un 19 de julio, pero del año 1764, nace un prócer muy querido como es Juan José Castelli, quien fue vocal en la primera junta. Y como la mayoría de nuestros próceres, y más de esa época, fue también abogado, jurisconsulto, colaboró muchísimo como Moreno, y también como la mayoría de nuestros próceres, murió en forma trágica, porque a él lo invadió, siendo que hablaba tanto, escribía tanto, leía tanto, se expresaba muy bien, le afectó un cáncer de lengua. Un cáncer de lengua bastante desgarrador. Tenemos antecedentes de que él fumaba muchísimo. Este era uno de los tantos próceres que tuvimos, Juan José Castelli. Acompáñenos con estas imágenes. Pero en Castelli, otro proceso más terrible que el judicial se había desatado hace algunos meses. Un cáncer en la lengua. Poco tiempo después, un cirujano se la amputaría. La revolución comenzaba a quedarse sin voz. José Castelli murió el 12 de octubre de 1812. Solo Monteagudo y su primo Belgrano lo visitaron hasta el final. Y otra fecha importante que debemos destacar que nos llega muy profundo es que un 20 de julio, pero del año 1839, aparece el primer periódico El Sonda. Sabemos que fue escrito, publicado por nuestro querido Domingo Faustino Sarmiento. Sí, ya hace más de un siglo y medio, y que, bueno, por supuesto, Sarmiento era bastante joven, en ese entonces tenía 28 años. 28 años, qué jovencito, ¿eh? Exacto. Y él escribe cuáles eran las razones por las que surge este periódico. La necesidad de vivir de algo sin robar, ni matar, ni cometer otros pecados. Parece que fuera actual. Esa es la necesidad. Sin robar, sin matar, ni cometer otros pecados, es la única causa que nos mueve a esta empresa. Y así es como surgió El Sonda, que era un semanario en esa época. Gratuito, de distribución gratuita entre la población de San Juan. Sí, ¿y por qué le ponen El Sonda? Sí, justamente El Sonda se le coloca por ser un nombre característico de San Juan, por ser un valle delicioso, alegre, tal cual lo expresa él mismo, por ser un viento abrasador e impetuoso que destruye todo lo que no está bien arraigado. Tal como era Domingo Faustino Sarmiento. Y debemos destacar una fecha muy importante para todos aquellos que nos gustan la amistad, ya que el 20 de julio se celebra el Día del Amigo, justamente un 20 de julio del año 1969, que fue cuando el hombre pisó la luna, y fue justamente un argentino como Enrique Febraro quien se inspiró en este hecho para establecer este día como el Día de los Amigos, y lo fue transmitiendo y se fue gestando y pasando de amigos y amigos de distintos países, continentes, y pasó a ser algo internacional. Claro, porque la frase que rezaba era la siguiente: venimos en paz, en nombre de toda la humanidad. Y qué lindo que esto de tener amigos, hacer amigos y cosechar amigos. Acompáñenos con esto que le hemos preparado.
El Día Internacional del Amigo tiene su origen en Argentina y se lo debemos a Enrique Ernesto Febraro. Ahí lo tenemos, una de las imágenes de Enrique Febraro. Él es profesor de psicología, filosofía e historia. Además es músico y odontólogo, varias ocupaciones. Es socio fundador del Rotary Club de San Cristóbal de Buenos Aires, donde él nació en 1924 y donde vive actualmente. Un amigo no da consejos, nos dice. Un amigo no da consejos, ayuda, acompaña. Define Enrique Febraro, el hombre que el 20 de julio de 1969 inventó el Día del Amigo. Un padre que da consejos es un buen padre, pero jamás un amigo. Los únicos consejos válidos para Febraro son aquellos que ayudan a conservar y mejorar la amistad. Es un deber humano tener amigos. El doctor Enrique Ernesto Febraro fue candidato 2 veces al Premio Nobel de la Paz. El 20 de julio de 1969, como muchos sabemos, al ver la llegada del hombre a la Luna, Febraro se prometió que ese sería para siempre el Día del Amigo. Antes que el Apolo 11 regresara a la Tierra, envió 1000 cartas a 100 países y obtuvo 700 respuestas, realmente un porcentaje importante. Había quedado fundado así el Día del Amigo. Cuando Neil Armstrong, a quien vemos ahí junto a Collins y Aldrin, cuando Neil Armstrong pisó la Luna y dio un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Poco a poco fue logrando su cometido. Primero fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que, con su decreto número 235 del año 1979, autorizó la celebración y le dio un marco legal. Luego se fueron sumando distintas entidades y extendiéndose por Argentina y países de América. Su iniciativa tuvo éxito, ya que cada 20 de julio en muchos países los amigos esperan reunirse y dedican un día a la amistad. Pero es importante recordar que la amistad es vivida cotidianamente durante los 365 días del año. Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan cómo estamos y esperan oír la respuesta. Feliz Día del Amigo. También, un 20 de julio, pero del año 1956, Argentina se incorpora al Fondo Monetario Internacional. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional venía trabajando desde mucho tiempo antes, pero es recién en el año 1956 cuando Argentina logra su incorporación. Sí, también en julio, pero en 1944 es cuando se celebra la conferencia de Bretton Woods allá en New Hampshire, en Estados Unidos, y donde participan la mayor cantidad de países del mundo. Pero ahí no adhirió, en el 44 no adhirió a Argentina, sino que un 20 de julio del 56, es decir, 12 años después. El gobierno de San Juan estableció un nuevo acuerdo de precios máximos de referencia con supermercados provinciales y nacionales radicados en la provincia. Ingresando a cisanjuan.gov.ar podrás conocer los comercios adheridos y los precios máximos de referencia por producto en los rubros higiene, alimentos y chacinados. Seguimos cuidando las economías familiares sanjuaninas. Expansión Productiva, Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, Gobierno de San Juan. Canon, eres mi colchón. Cuando en ti descanso, me siento mejor. Colchones Canon, la nueva sensación de dormir. Adquiéralo en Cacho Salmuni, el que más sabe de colchones. Llegó la hora de ver nuestros contactos del exterior. Vamos con nuestro corresponsal en Brasil, Antonio Márquez. Buenas noches, amigos de Canal 4 San Juan, Argentina, Economía en Vivo. Las noticias de Brasil, Economía. Las ventas de vehículos a motor nuevos aumentaron un 0,22% en junio respecto al mismo mes de 2021. Se vendieron 133.578 vehículos frente a los 133.298 de junio del año pasado. En la comparación con el pasado mayo,
hubo una caída del 4.21%. En lo corrido del año, enero a junio, las ventas totalizaron 803.000 unidades, un 15% menos que lo registrado en el mismo periodo del año anterior, 804.000. Los datos fueron divulgados este 5 de julio en São Paulo por la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores, a FENABRAVE. Las ventas de automóviles y vehículos comerciales ligeros en Brasil cayeron un 12.7% en junio respecto a junio del año pasado. Las de camiones aumentaron en junio un 5.27% respecto a mayo. A su vez, las motos tuvieron un aumento en las ventas del 13.27% en junio con respecto a junio de 2021. Son las informaciones económicas de Brasil para Canal 4 San Juan, programa Economía en Vivo. Desde Brasil, su corresponsal Antônio Marques. Buenas noches. Los domingos, con Diario de Cuyo, toda la actualidad y los suplementos con los temas que a usted le interesan. Diario de Cuyo, más de medio siglo, haciendo un buen papel. Y como le habíamos anticipado en nuestro bloque económico, vamos a conversar sobre este observatorio económico que está llevando adelante a través de un instituto nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. Y precisamente estuvimos asistiendo, como ustedes verán en imágenes, a la exposición, la charla y las distintas aclaraciones que nos brindó nuestra colega Lucila Abelín y el joven licenciado Nahuel Gutiérrez. Y respecto a esto, nos han confiado cómo están evaluando los distintos balances que presentan todas las empresas en el Consejo de Ciencia Económica en forma anónima sobre las distintas actividades, ya sea agrícola, industrial, minera y demás. Todo lo cual nos lleva a conocer, reitero, en forma anónima, la cantidad de empleados que hay, la cantidad de ventas, la cantidad de uva que se produce, la cantidad de aceites que se obtienen, la cantidad de minerales. Es decir, una gran cantidad de datos que sirven para analizar, evaluar, proyectar, concientizarnos de cómo está nuestro San Juan en lo que concierne a la economía en general. En el marco de una planificación coherente, de una planificación razonable, que nos permita proyectarnos por encima del presente gobierno, sino de gobierno futuro, de periodo futuro, tanto de vida como de ciclo económico, es fundamental la tarea del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que a través de este instituto realiza este tipo de investigaciones que le sirven a toda la sociedad. No solo a la sociedad en general, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la estadística, de la economía, sino también a potenciales inversores que quieran venir buscando seguridad, tranquilidad y esta camaradería que solamente los sanjuaninos les podemos ofrecer. A través de este observatorio económico nos han confiado la licenciada Lucila Abelín y el licenciado Gutiérrez de que el Consejo de Ciencia Económica es el primero en Argentina. Esto va a ser emulado en todos los demás consejos del país. Recordemos que hay un consejo por provincia y por lo tanto toda esa información de cada provincia en todo el país se va a volcar a nivel nacional. O sea que es de suma trascendencia lo que está haciendo el Observatorio Económico. Es importante ser en esto, como en todas las actividades, pionero. Seguimos con el programa. Estética en peluquería, diseño capilar, estilista y cosmetóloga, todo en un multiespacio.
Ricardo Moreno, San Rafael 1570 Oeste, Barrio Residencial Capital. Ricardo Moreno, multiespacio. Y en nuestro bloque empresario de hoy jueves 14 presentamos en exclusiva a doctor Diego Salinas y al ingeniero Roberto Tello hablando de un tema muy interesante, no solo para el turismo, sino para la economía, para la producción y para una serie de factores que suman. Para ustedes, en exclusiva, el túnel de sonda. Sí, gracias. Y nuevamente lo hemos convocado al ingeniero Roberto Tello, especialista en la obra pública y en la auditoría específicamente, porque ha habido bastante inquietud, ingeniero Tello, con esa obra tan importante, tan trascendente, por sobre todo para los sondinos, por ese túnel que arrancaría en Rivadavia y saldría a lo que hoy es Villa Tacú, a la rotonda, 1 kilómetro, 1,100 estamos hablando, ingeniero. Sí, 1,1 kilómetro de túnel, porque la obra consiste también en lo que va a ser la ruta de acceso hasta uno de los portales que va que está en Rivadavia, antes de entrar a la quebrada, y después el portal que da a Sonda, también hay otro tramo de ruta que da a la rotonda de lo que va a ser el camino, de lo que es el camino de los Perilagos. Este túnel, a mí me da mi opinión en particular, cumple una cuestión muy estratégica, porque primero, fundamentalmente, hecho el túnel en forma paralela, cuando se está construyendo, el acueducto, que es una obra muy importante para San Juan, va a pasar por ahí. También. Va a pasar por ahí. Ustedes imagínense que sin el túnel, el acueducto tiene que dar todo el recorrido del acueducto, lo mismo que hacemos en auto. Claro. O sea, imagínense, pasar por el... Y los sondinos se quejan de toda esa travesía, toda ese tramo. Muchas veces ¿cuántos kilómetros se ahorra? Muy demoroso. No, por supuesto. Todo el tránsito. Pero a su vez van a pasar todos los servicios también. Fibra óptica, gas. Entonces hay una serie de que lo permite, y evidentemente que a este tipo de obra le ocasiona una economía notable porque el recorrido es mucho más corto. Aparte de que, por supuesto, que va a unir lo que es Uyun-Sonda, y también está pensado turísticamente por la zona de los Perilagos. En el pico de la obra, es una obra que tiene una duración de 24 meses. Me da la sensación de que en 24 meses, según el plan de trabajo de lo que está estipulado por pliego, es un tiempo, me parece que muy corto, porque al margen de que se cuenta con un material en el sello que para hacer un túnel, después de los estudios que se han hecho, es bastante óptimo, no hay ningún tipo de fallas, nada, pero evidentemente que aparte de que la empresa que cotizó es una empresa que tiene vasto conocimiento, ya ha hecho, según los antecedentes, ha hecho 6 túneles, muchos acá en Sudamérica, una empresa brasilera, y fundamentalmente hay un dato que también uno no lo puede dejar pasar, que supuestamente cuando esté el pico de la obra, estamos hablando entre 400 y 450 obreros, mano de obra que va a generar ese tipo de obra, y dentro de las especificaciones que establece el pliego, tiene que ser toda obra sanjuanina, mano de obra sanjuanina. Por supuesto que en el caso de las especialidades que no cuente la provincia, evidentemente que se te va a tener que hacer algún tipo de contrato. Ingeniero, y el monto estaban hablando a través de un préstamo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de $5.000 millones. Claro, eso lo hizo el BID, se hizo la gestión en el gobierno, el cual fue aprobado, y ahí quizás, digamos, no se actualizó al momento de la licitación, es otro tema, porque se desfasó los 5.000 millones
Ahora la empresa que ofertó está en los 8.400 millones, o sea que hay una diferencia de 3.400 millones, porque muchos sacaron la relación porcentual, pero la relación porcentual estaba mal sacada porque la empresa había cotizado los 8.400 a marzo de este año, que fue, no nos olvidemos, que el proceso licitatorio empezó en marzo, porque el primer sobre fue el estudio de la empresa, con los antecedentes, todos los datos, antecedentes bancarios, financieros, el equipamiento que tenía, el personal, y después se hizo en esta semana pasada la apertura de lo que era en sí la oferta económica. Entonces, en ese instante, él, como ya la empresa presentó los dos sobres, fijó posición en marzo de este año con ese precio, cuando el presupuesto oficial de la obra data del año pasado. Entonces, habría que esa relación no es real, sino hay que traer ese presupuesto oficial a marzo para sacar la relación. Evidentemente que ahora no van a ser, digamos, tan fáciles, pero esperemos que sí sea, las gestiones del gobierno, porque el gobierno está muy entusiasmado con materializar la obra, y bueno, me da la sensación que no va a quedar otra que gestionar una ampliación del crédito del BID para todo. Si hubieran estado los representantes del BID en la región acá en el acto de la licitación, ellos estaban, digamos, muy optimistas que eso se podía llegar a dar. Estamos hablando solamente con valores nominales, valores de contrato, ¿no? A pesos argentinos, traducido a pesos argentinos, al margen de lo que pueda llegar a pasar en obra, ¿no? Porque pueden surgir adicionales, pueden surgir, bueno, lo que estábamos hablando también, que es muy común, que es la determinación de precios, los mayores costos, en fin, o sea, es una situación, digamos, que en este caso, ni el más avanzado, ni la persona que tenga más experiencia en obra pública la tenemos, porque esto no es un barrio, esto ni incluso un dique, porque con los diques uno, gracias a Dios, en este periodo de vida hemos tenido 3 en ejecución, pero un túnel es una cuestión distinta, una cuestión compleja, una cuestión donde hay distintos factores donde influyen, que si bien los estudios preliminares, el proyecto preliminar de lo que fue Agua Negra, sirvió de mucho. Evidentemente que acá no es la envergadura, por supuesto, no se puede comparar por la altura, por la distancia, estamos hablando de cosas totalmente distintas, pero evidentemente que como una cuestión estratégica es una obra muy, pero muy importante, y bueno, esperemos que eso se plasme, y no hay que dejar tampoco de dejar de notar que el gobierno también ha apostado fuertemente en proyectos muy grandes, porque la ciudad judicial, que si bien ha cambiado de terreno donde va a estar la ubicación, es una obra importante, ni hablar la nueva penitenciaría, que ha tenido, digamos, sus vaivenes, digamos, han habido cambios hasta incluso con las empresas que formaban la original UTE y ahora han cambiado, obras de mucho valor, obras muy importantes, y bueno, y ahora se está terminando el tema de lo que es el velódromo, y algo que quizás el sanjuanino no está muy al tanto, pero los niveles digamos, de construcción de hospitales en las zonas alejadas ha sido muy importante, que empezó con Posito, siguió con otros hospitales, bueno, ahora el de Háchar está a punto de inaugurar, el de Rodeo también está a punto de inaugurar, y se ha comenzado un hospital muy completo, muy importante en Calingasta. Entonces, evidentemente que esos hospitales que tienen, no es lo que estábamos acostumbrados nosotros, todos estos hospitales tienen digamos, abarca todo, tiene un espectro muy grande, porque con quirófano, con todo, o sea que claro, no hay que trasladar absolutamente nada, pero una infraestructura muy importante, donde este gobierno le da mucha importancia, digamos, no hay que dejarse conocer a lo que es la parte salud y sobre todo también en educación. Así que bueno, lo que pasa es que es muy difícil hoy en día prever, hacer una proyección de cuánto puede resultar el valor final de una obra. ¿Por qué? Porque no manejamos la inflación, sabemos que hay, y siempre decimos, bueno,
hemos ponderado una determinada inflación y en la mayoría de los casos no hemos quedado muy cortos, muy insuficientes. Es muy difícil realizar el cálculo económico y más en obras tan grandes. Y realmente, bueno, de suma trascendencia todas estas obras que nos comenta el ingeniero Roberto Tello. Y la buena entonces que dentro de 2 años a lo sumo ya estaríamos con el túnel hasta Sombra. Esto de prosperar y poder lograr esta ampliación del crédito del BID, se entiende de que julio estaría empezando la obra. Estaría empezando la obra porque evidentemente teniendo de por sí que hay una situación que es muy favorable, que el crédito por los 5.000 millones ya lo tiene. O sea, si lo otro se va a gestionar y se va a emplear con el tiempo, se puede comenzar. Claro. Se puede comenzar porque no nos olvidemos que son fondos del BID. No es como los fondos públicos de la provincia, donde uno tiene que hacer una afectación preventiva, casi digamos la totalidad del monto de contrato. Incluso la ley de obra pública en su artículo 9 es muy claro, dice que hay que determinar un crédito fiscal más un 20% de lo que uno va a contratar. En este caso no, pero el BID es un ente muy minucioso en eso, y donde para aprobar este crédito tampoco ha sido una cuestión muy sencilla, pero evidentemente que este tipo de obra, y hay un dato que es muy importante y que actúa muy bien en periodos inflacionarios. La obra pública, hoy en día no puede haber obra pública si no tiene un anticipo financiero, y estas obras lo tienen. La obra lo tiene. Entonces el empresario, ¿qué hace? Con ese anticipo financiero quizá hace una fuerte inversión de lo que va a colocar en obra de acá a 2 años. Entonces lo almacena, lo acopia. Entonces, y eso es muy importante. Muy importante porque por lo menos en esta maratón inflacionaria esos rubros que compra no corren ese riesgo, y bueno, es muy importante los anticipos que al margen, después con el proceso de la obra, el proceso de la certificación, se van descontando en forma proporcional a los avances de la obra de lo que yo le anticipé en concepto de anticipo financiero. Y eso yo considero que también es muy importante, porque la ley estipula hasta un 30% del monto contratado que lo puedo llegar a anticipar. Bueno, y hay otra situación que es muy importante, que el gobierno evidentemente que las obras las quiere plasmar y las quiere terminar. Eso no es conveniente que una obra se interrumpa y tener litigios o problemas con contratistas. Entonces se encuentra con esa situación donde no deja de visualizar la terminación de la obra, y bueno, fundamentalmente cuando son problemas así, incluso financieros, económicos, no hay otra forma que tratar de solucionarlo para que la obra llegue a feliz término. Bueno, así que muy buena noticia para los sanjuaninos que se trasladan periódicamente a Sonda, para los sondinos que vienen para acá, y por supuesto lo vamos a seguir convocando al ingeniero Roberto Tello para cuando ya la obra esté andando. Seguimos con el programa. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Los domingos, con Diario de Cuyo, toda la actualidad y los suplementos con los temas que a usted le interesan. Diario de Cuyo, más de medio siglo haciendo un buen papel. Y ahora nuestro modesto homenaje
en honor a los amigos. Acostúmbrese y síganos con nosotros a saludar. Hasta luego, muy buenas tardes, muy buenos días. Hasta pronto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Que de tiempo dame un abrazo, ay, qué alegría. Buenas noches y hasta mañana, ya si Dios quiere. Yo voy saludando a todo el que veo. Por todas partes yo voy diciendo hola y adiós. Si saludo tanto, no es por ser amable, es que el médico ha dicho que haga una vida más saludable. Y por supuesto, hay que saludar a todos los amigos. Estamos ya en el final del programa. Para el próximo, en el bloque Actualidad Imperdible, esta crisis económica y el riesgo país, cómo se está yendo para arriba ante las expectativas desfavorables. En el bloque Turismo vamos a continuar conociendo y recorriendo esta hermosa Noruega. En el bloque de Educación, una enfermedad, acromatopsia, que está siendo curada, que está siendo mejorada gracias a unos lentes mágicos. En el bloque económico vamos a estar presentando los ganadores, los premios Pluma de Oro del Consejo de Ciencias Económicas que ha otorgado recientemente. Entre ellos, unas notas en exclusivo con el licenciado Alejandro Larrea y el licenciado Garro. Entre las fechas importantes se inaugura nuestro auditorio Juan Victoria en San Juan, se firma el acta final de Bretton Woods, luego de la Segunda Guerra Mundial, nacen varios premios Nobel de Economía y fallecen dos grandes, Buenaventura Luna y el doctor René Favaloro. Vamos a estar festejando el Día de los Abuelos y por lo tanto nuestro cierre va a estar dedicado a los abuelos. Y ya saben, muy feliz día para todos los amigos. Doctor Manrique. Por supuesto, el 20. Y nos vamos a estar reencontrando el próximo jueves 21 de julio, acá, en Economía en Vivo.